Amados hermanos, el ser humano de todos los tiempos anhela una respuesta definitiva para tres preguntas mayores. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Cuando nos negamos a doblar la rodilla ante el Creador, la mente erige torres altas de palabras y doctrinas para reemplazarlo. Pero desde el amanecer de la historia, la Escritura ha levantado el velo y ha mostrado un ataque invisible que golpea directamente a la mente, lugar donde nacen las ideas y desde donde se gobiernan todas las conductas. No existe campo de batalla más decisivo para el destino de la humanidad que el campo de batalla del pensamiento. Allí, un susurro trastocó el mundo entero. Seréis como dioses. Miremos con detenimiento la punta de lanza de esa tentación. Primero, afirma que el hombre no necesita que Dios lo gobierne, que puede dictarse su propia ley, dirigir su propia suerte y dar por sí mismo sentido a la vida. Después, siembra la idea de que la humanidad posee el potencial de autoelevar su ser para subir al rango de divino, como si la obra creadora de Dios estuviera inconclusa y necesitara la mejora humana. Finalmente, impulsa un pretendido derecho absoluto de decidir el bien y el mal, como si la conciencia ya no debiera referirse al santo. Estos tres tajos provienen de quien cayó por soberbia, el que quiso poner su trono a la altura del Altísimo. Cuando la soberbia llena el corazón, el universo moral se tuerce, y desde entonces toda civilización tiende a erigir un trono para sí misma. La historia repite este patrón una y otra vez, desde emperadores que se autodeifican, dinastías que construyen torres de poder para su propia gloria, hasta regímenes modernos que, en nombre de una supuesta democracia, quiebran la ley moral. Todo guarda un hilo común: el hombre deja de rendir cuentas al Creador. Cuando ya no queremos alzar la vista al cielo, comenzamos a mirarnos al espejo, y desde ese espejo se fabrica un Dios falso hecho de nuestra propia sombra. Sin embargo, la Biblia no solo narra lo antiguo, también señala la ley que sigue operando. El apóstol advirtió a los creyentes: cuidado con la filosofía y con las sutilezas vacías, con tradiciones humanas que no nacen de Cristo. Es decir, no todo lo que suena docto conduce a la vida. Hay filosofías relucientes de terminología. Hay discursos impecables según el rigor humano. Hay teorías seductoras porque agradan al oído de las mayorías, pero pueden no ser más que pan pintado si se separan de la palabra viviente. ¿Por qué la mente es el frente decisivo? Porque la idea que amamos es la idea que terminamos viviendo. El ser humano es amante antes que sabedor. Cuando un pensamiento ocupa el trono de la mente, lo abrazamos, lo defendemos y lo convertimos en acción. La idea precede, la conducta sigue. Un sistema de ideas repetido a lo largo del tiempo moldea el carácter, la ética, el estilo de vida y, finalmente, dibuja el destino. Así que quien controla nuestros pensamientos, poco a poco controlará nuestra manera de vivir. Los medios, la escuela, los discursos culturales, las corrientes de las redes, las voces de los influyentes. Todos compiten por sembrar semillas en el campo de la mente. Si esas semillas no provienen de la palabra de Dios,
tarde o temprano brotarán como espinos que ahogan el alma, hagamos una pregunta honesta. ¿Qué voz nos instruye cada día? ¿Qué voz define el bien y el mal para nuestra casa, para el matrimonio, para el modo de tratar a los hijos, a los empleados, a los socios y a los débiles? Un maestro de Oriente dijo a su pueblo que sus ovejas oyen su voz, él las conoce y ellas le siguen. Es decir, la relación viva con Dios se reconoce sobre todo por la capacidad de discernir su voz en medio del ruido del mundo. En la tempestad de las ideologías, lo que nos salva no es gritar más fuerte, sino callar lo suficiente para oír el timbre del buen pastor. Hermanos, 4 grandes corrientes hoy actúan como mareas ocultas que desvían el rumbo de la civilización: la evolución, la eugenesia, el ateísmo y el comunismo. Aun siendo distintas en estructura, se encuentran en un punto común: destronar a Dios y sentar al hombre en la silla del juez de sí mismo. La evolución afirma que somos el producto del azar, sin propósito último, por lo que la moral se reduce a mera adaptación. La eugenesia convierte al ser humano en proyecto técnico, clasifica su valor según los genes y se dispone a experimentar sobre quienes son considerados defectuosos. El ateísmo desgasta la conciencia con el argumento de que si no hay altísimo, todos los valores son arbitrarios. Y el comunismo sacraliza el poder colectivo. Dibuja un paraíso terrenal por medio de la coacción y el control, negando la dignidad sagrada de cada persona. Cuando estas 4 corrientes desembocan en la misma boca de río, forman una catarata que arrasa los cimientos de la familia: la educación, la justicia y la tradición. Pero detrás de toda corriente hay una teología oculta. Ninguna ideología es neutral. Cada doctrina comienza en una fe primera, a menudo no examinada, y edifica un palacio de argumentos sobre ella. Desde el principio, el tentador propuso una teología de reemplazo. Dios sería un ocultador de bienes, y el hombre, si rompe los límites, probaría la dulzura de la divinidad. Ese es el origen de toda rebelión: negarse a vivir como criatura y pretender ocupar el lugar del Creador. Y cuando la criatura exige ser creador, se desordena el cosmos moral. La vida se vuelve un asunto técnico. El amor se vuelve mercancía. El matrimonio se vuelve contrato. La conciencia se vuelve mercado. El mundo ha presenciado momentos de autodeificación colectiva. Monarcas que exigen culto, gobernantes que se erigen como hijos del cielo, estructuras de poder sin control. Cuando el poder deja de temer a Dios, deja de temer a cualquiera. Ya no escucha el llanto de la viuda, el gemido del huérfano, ni el sollozo del oprimido. Solo conoce un verbo: expandirse sin límite. Y en ese extremo, como una estrella que estalla bajo su propio peso, el imperio cae por su soberbia. No obstante, no pensemos que esta guerra queda fuera de nuestro alcance. Comienza en la estancia más pequeña, la estancia del pensamiento. Cada mañana, ¿a qué le abrimos la puerta? A un escrito que alimenta la ira, a un video que excita lo más bajo
a un eslogan halagador o a un pasaje de la palabra que enciende la inteligencia cada noche? ¿A qué entregamos el alma? ¿A qué música? ¿A qué relato? ¿A qué clase de sueños? Si no tomamos la iniciativa, la cultura educará a nuestros hijos en lugar de que lo hagamos nosotros. Si no leemos la Biblia, la pantalla se convertirá en el sacerdote de la familia. Si no nos arrodillamos para orar, terminaremos arrodillándonos ante un ídolo nuevo sin darnos cuenta. Alguien preguntará. Entonces, debemos oponernos a toda filosofía o toda ciencia. No, la fe auténtica no teme a la luz, pero la fe discierne el origen y el fin del conocimiento. Los saberes honestos y humildes conducen al ser humano al asombro sagrado ante el orden y la belleza de la creación. En cambio, las ciencias que fulminan con la mirada, absolutistas, suelen ser filosofía disfrazada, ideología que busca legitimar el poder. Cuando la ciencia se pone bajo la sabiduría suprema, se convierte en instrumento de curación. Cuando la ciencia ocupa el trono del Altísimo, se vuelve una espada que hiere a la propia humanidad. Hermanos, miren al seno de la familia para constatar la verdad de este combate. Cuando el padre se cree señor absoluto y no oye la palabra, esa casa comienza a resquebrajarse. Cuando la madre se deja arrastrar por corrientes que contradicen el misterio de la creación, el corazón se llena de confusión. Cuando a los niños se les enseña que pueden definir caprichosamente su identidad sin respetar el orden biológico y el propósito creador, esas almas tiernas cargarán rupturas que la sociedad no sabrá curar. La tormenta no es solo una discusión en línea. La tormenta es la noche en vela de un pequeño que no encuentra su rostro. Allí, la enseñanza de la palabra no es cadena, sino ancla en medio del mar oscuro. Seamos también valientes para mirar el aula. Hay maestros humildes que aman la verdad y siembran el bien. Pero hay púlpitos académicos que se convierten en tribunas de propaganda. Allí se enseña a los jóvenes a dudar de todo, excepto de una cosa: sus propios impulsos. Cuando una generación es entrenada para creer que no existe la verdad universal, sino solo la elección individual, termina esclavizada por las voces más estridentes. La libertad no consiste en derribar muros, sino en aprender a abrir puertas en el momento y en la dirección correctos. Y la llave de la verdadera libertad no está en nuestro bolsillo, está en la mano de aquel que nos creó. Por eso, el primer paso hoy es la conversión de la mente, desalojar la soberbia y devolver el trono a Dios en el pensamiento. El paso siguiente es santificar el oído, dejar de escuchar la murmuración, la agitación, el rumor y la voz que denigra, y ejercitarnos en oír la palabra y la conciencia purificada por la palabra. El paso final es decidir obedecer, traducir la verdad recibida en elecciones concretas cada día, en el pacto matrimonial, en el trabajo honrado, en un estilo de vida purificado de apetitos desordenados. Cada decisión, por pequeña que sea, es un ladrillo en la reconstrucción del santuario interior. Y no se desanimen cuando parezca que la oscuridad se hace más densa. La oscuridad arrecia porque la luz está por irrumpir con más fuerza.
La historia no se desliza al azar. La historia descansa en las manos de aquel que murió y resucitó. Él permite que las ideologías desplieguen su tendencia a la autodestrucción para que en el tiempo señalado se vea que solo su palabra permanece. Al contemplar los imperios del pasado, aprendemos una lección. Todo reino edificado sobre la soberbia se marchita. Solo el reino de la verdad no se conmueve. Porque la verdad, sin necesidad de gritar, levanta su propia voz. Amados hermanos, este es el momento de preguntar: ¿a quién escucho? ¿A quién sigo? ¿A quién asiento en el trono de mi mente? Abran la Biblia como quien abre una ventana para que entre el aire nuevo. Presenten su familia ante el Señor como quien conduce una barca pequeña a puerto. Pidan al Espíritu Santo renovar la inteligencia para dejar de ser arrojados de un lado a otro por las 4 corrientes del engaño y permanecer firmes sobre la roca. Entonces, de una mente renovada nacerá una vida transformada, capaz de amar sin interés, de obrar con justicia sin dureza, de vivir la libertad sin libertinaje, de ser valiente sin violencia. Así desmontamos el plan de exterminio de la humanidad, no con mazos, sino con un corazón que ha regresado, una mente que se ha rendido y una vida ofrecida al que es la verdad. Amados hermanos, el ser humano puede levantar una torre de conocimiento tan alta que roce las nubes, pero si sus cimientos están sobre arena, un solo viento bastará para derribarla. Al contemplar nuestra época, reconocemos una torre así: teorías deslumbrantes en su retórica, lecciones que brillan con el rótulo de ciencia, pero que carecen del alma de la sabiduría, que es el santo temor del Creador. No todo lo que lleva el nombre de ciencia es verdad, como tampoco todo lo que se autoproclama libertad trae vida. El problema no está en el saber, sino en su fuente y en su fin, de dónde nace y hacia dónde conduce. Si nace de la soberbia, termina en dominación. Si nace de la humildad ante Dios, conduce a la sanación y a la elevación del hombre. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente donde la teoría de la evolución se presentó como verdad evidente. Del aula al texto escolar, del documental a la red mediática, se nos enseñó que la humanidad es el resultado de una cadena infinita de azares, que la moral es solo un subproducto de la adaptación y que el sentido no es más que un cuento que nos contamos para calmar el miedo al vacío. Pero escuchen bien, la fe no teme dialogar con la ciencia genuina. Lo que nos alerta es cuando una hipótesis se vuelve ideología, cuando un modelo descriptivo se exalta como destino definitivo, cuando el laboratorio se convierte en altar y el investigador en sacerdote de una nueva religión sin Dios. Examinemos con calma. Al descubrir la herencia y sus códigos, la humanidad quedó sobrecogida ante la obra del Creador. Un alfabeto admirable que escribe la sinfonía de la vida en cada célula. La estructura de la vida muestra líneas verdaderas que el hombre no puede borrar a capricho. De ahí que la conciencia sea llamada a respetar el orden establecido. Pero la soberbia quiere desafiar ese orden, mezclar sin principios, traspasar la frontera entre especie y especie, redefinirnos como si poseyéramos la llave del universo. Y entonces, como una advertencia,
que resuena desde la propia creación. Los híbridos que el hombre fuerza suelen exhibirnos un límite: la esterilidad de la mula. Nos recuerda que las leyes inscritas desde el principio no se borran con facilidad. Si quedáramos ahí, la evolución sería solo un marco de comprensión sujeto a prueba. Pero la tragedia comienza cuando se la entroniza como cimiento moral y político. De la biología se resbala a la antropología y de ahí a la política. Cuando una generación cree que somos producto de un azar ciego, la conciencia se vuelve fácilmente reprogramable. Entonces surge una nueva pretensión: mejorar al ser humano, eliminando a los débiles. Actualizar a la humanidad mediante técnicas que intervienen en la vida. Este es el plano inclinado que nos conduce a la eugenesia, donde el hombre se autoproclama alfarero del mismo barro de sus hermanos. Recuerden, cada vez que una ideología se arroga el derecho de definir quién merece vivir, ya resuenan pasos de violencia en los pasillos de la historia. El siglo sombrío que dejamos atrás lo demostró, bajo la pancarta de una falsa ciencia. Se pesaron sangres, se clasificaron valores, se puntuaron cualidades, y se usó la ley para legitimar el despojo del futuro de quienes fueron llamados defectuosos. Cuando el ser humano usurpa el lugar de Dios, el prójimo pronto es convertido en objeto de experimento. Sin embargo, en medio de tales tinieblas, la palabra de Dios regaló desde hace milenios otra brújula. La ley dada a un pueblo que probó la amargura de la esclavitud inscribió principios que hasta hoy sostienen sociedades sanas: proteger al débil, no oprimir al extranjero, prohibir prácticas degradantes que humillan la dignidad, exigir una justicia sin favoritismos. Las instituciones jurídicas de la civilización, desde el principio de equidad hasta el símbolo de la balanza, llevan la marca de una revelación que enseñó que la verdadera justicia no se compra con oro ni se inclina ante el rango social. Nadie niega que la historia europea tuvo sombras densas. Cuando la religión se confundió con el poder, cuando la institución olvidó el espíritu del evangelio y solo quedó el cascarón del rito. Pero precisamente cuando la palabra fue devuelta al pueblo, cuando la Biblia comenzó a escucharse en lengua del hombre común, la conciencia colectiva despertó y las sociedades aprendieron a limitar la autoridad, a reservar un espacio a la libertad de conciencia, a la prensa y a la academia. Sí, ese camino fue abrupto, con errores y cegueras, con lágrimas y sangre, pero un principio permaneció en pie: la dignidad humana no la otorga rey ni parlamento, la graba el Creador. Desde esa fuente moral aprendemos que la libertad no puede separarse de la verdad. La libertad no es poder hacer lo que se antoja, sino tener fuerza para elegir el bien y vivir el propósito. Cuando la sociedad olvida esa raíz, la ley se convierte en espada en manos del fuerte y la llamada ciencia en un manto que disimula la ambición de dominio. En la vida cotidiana, la tempestad de ideas no sopla solo por foros políticos o auditorios académicos, también azota nuestros hogares. El padre es tentado a pensar que la ética es opcional, con tal de que funcione. La madre puede sentirse confundida ante 1000 mensajes contradictorios sobre la identidad. Los hijos se ven rodeados de eslóganes que los empujan a definirse
como si fueran dispositivos tecnológicos que pueden actualizarse a voluntad. Cuando la escuela entrega al niño el puesto de centro del universo, sin enseñarle a ser humilde ante el orden de la creación, tarde o temprano ese niño se derrumba bajo el peso de un trono demasiado grande para sus hombros. ¿Qué hacer? Entonces, primero, devolvamos a la verdad su lugar en la mente. Esto significa no dejar que los eslóganes ruidosos decidan el programa educativo del hogar, sino permitir que la palabra de Dios defina el bien y el mal. Aprendamos a distinguir entre conocimiento humilde e ideología soberbia. El conocimiento humilde nos abre los ojos a la belleza objetiva de la creación. La ideología soberbia obliga a la realidad a arrodillarse ante su tesis. Recordemos que el saber auténtico siempre engendra temor reverente, porque reconoce que lo conocido es una gota frente al océano insondable de Dios. Luego, necesitamos restaurar el respeto por los límites. No todo límite es cadena. Hay límites que son vallas que guardan el jardín de la vida, el orden biológico, la diferencia varón-mujer, la alianza matrimonial, la responsabilidad paterna y materna, los principios de justicia en la economía. No son prejuicios anticuados, sino estructuras básicas que permiten vivir la libertad sin autodestruirnos. Abolir todos los límites no es liberación, es dejarse caer al abismo. A nuestra escala, entremos al diálogo con valentía y mansedumbre. Cuando un amigo deposita su fe total en la evolución como dogma, no lo ridiculicemos ni ataquemos. Preguntemos con suavidad. Basta una descripción del cambio en la naturaleza para fundar la moral. ¿Puede el azar engendrar deber y amor? Si una hipótesis científica cambia con nuevos datos, puede ser juez supremo de la dignidad humana. Y si la ciencia genuina está siempre dispuesta a revisarse, ¿por qué cerramos la mente a la posibilidad de un origen sabio? En lo social, recordemos con coraje aquello que las grandes civilizaciones aprendieron con sangre. Cuando el Estado, un conglomerado o un movimiento se atribuye el derecho de definir quién es persona, el desastre ya está a la puerta. Con conocimiento, sin virtud, el hombre usará el microscopio para hallar razones para excluir. Solo cuando el saber se arrodilla ante el bien, la ciencia se vuelve arte de curar, la tecnología instrumento de servicio y la política un abrigo para el pobre. Amados, transitamos una curva histórica donde muchos se asustan por las convulsiones de enfermedad, tecnología y economía. ¿Esos temores son reales? Esas pérdidas son reales, pero el miedo no puede redactar la constitución del alma. En medio del laberinto informativo, preguntémonos, ¿quién tiene autoridad para orientar mi conciencia? ¿Un comité provisional, una gráfica de datos o la palabra que ha permanecido en pie a lo largo de los siglos? Agradecemos a los científicos abnegados, respetamos el esfuerzo de quienes cuidan la salud y sirven al bien común, pero también distinguimos entre cuidado y control, entre terapia y experimento, entre recomendación y mandato que traspasa la frontera de la dignidad,
Para no quebrarnos en ese torbellino, cada familia necesita un pacto sagrado cada día. Tiempo para la palabra y la oración. Cada semana, diálogo de conciencia. Cada decisión examinada a la luz de la verdad. Enseñemos a los hijos a formular las preguntas correctas. Esto respeta la verdad. Ama al débil. Construye vida. Mostrémosles que la dignidad no depende de calificaciones, apariencia, talentos o procedencia, sino de ser imagen de Dios. Cuando un corazón sabe que es amado por el Eterno, ya no necesita pisotear a otros para sentirse valioso. Finalmente, seamos centinelas de nuestro tiempo. Vigilemos la puerta de la mente, la puerta de casa, la puerta de la comunidad. Cada vez que una idea toque a la puerta, pregúntenle de dónde viene y a dónde quiere llevarnos. Si llama a la soberbia, al desprecio, a la división, a la destrucción. Cierren. Si impulsa a la humildad, a la justicia, a la protección de la vida y al amor verdadero. Abramos. Eso no es atraso, es sabiduría. La sabiduría no es saber muchas cosas, sino elegir lo que conduce a la vida. Y cuando devolvamos a Dios el trono en el pensamiento, la evolución descenderá por sí misma a su lugar. Una lectura de fenómenos naturales, sujeta a prueba y con límites, no un martillo para pulverizar el sentido, ni un cetro para golpear a los débiles. Al tomar la palabra como medida, veremos que la eugenesia es una vieja pesadilla con traje nuevo de técnica y que la misericordia es el único camino suficientemente fuerte para transformar la sociedad. Cuando volvamos a aprender la Torá con un corazón agradecido, sabremos decir no a la injusticia y sí a la equidad. Sabremos arrodillarnos para levantar al débil en lugar de forzarlo a arrodillarse bajo nuestro talón. Entonces, en medio de cambios incesantes, oirán de nuevo la voz mansa y poderosa del pastor. Sígueme, no a un eslogan, sino a una persona. No a una teoría, sino a un camino vivo. En él, el conocimiento encuentra su frontera justa, la libertad, su ritmo, la justicia, su corazón, y la ciencia, su vocación de servicio. A partir de ahí, la familia recupera el orden, la escuela, la humildad, la sociedad, la humanidad y el hombre, su dignidad. Así atravesamos la tormenta de este siglo, no con el rugido de la soberbia, sino con el susurro fiel de quienes han cimentado su casa sobre la roca. Amados hermanos, hay momentos de la historia que se asemejan a una encrucijada en tinieblas, donde el ser humano debe elegir entre el camino fácil de una estabilidad aparente y el camino estrecho de la verdad que libera. Al recorrer el trayecto sinuoso de la humanidad, vemos un hilo rojo que atraviesa siglos: la obsesión por mejorar la especie, el sueño de una humanidad pura según criterios inventados por el hombre. Desde modestos laboratorios del siglo XIX hasta los suntuosos foros globales del siglo XXI, desde las cátedras de pensadores hasta resoluciones cargadas de lenguaje tecnoburocrático, vuelve sin cesar la misma tentación: adueñarse de la vida, redefinir al hombre y erigir un orden nuevo sin Dios. Ya hemos oído la historia dolorosa del siglo XX, en que la eugenesia
salió del manual académico y se convirtió en política pública, donde los cuadernos científicos pasaron a ser catálogos para seleccionar personas. Cuando una ideología proclama que puede crear una raza superior, ha declarado la guerra a la propia humanidad, porque la dignidad no reside en el color de ojos o de piel, ni en proporciones medidas, ni en índices biológicos. La dignidad está en la imagen del Creador impresa en cada uno. Negada esa verdad, el laboratorio se transforma en patíbulo. La historia dejó tras de sí campos de concentración helados como testigos imborrables de lo que ocurre cuando el conocimiento se separa de la virtud y el poder deja de temer a Dios. Sin embargo, el relato no se cierra en páginas antiguas. Al entrar al siglo XXI, la humanidad afronta una forma nueva de eugenesia, envuelta en el léxico brillante de la tecnología, el cálculo, los datos masivos, los algoritmos, la seguridad sanitaria, el salvamento climático y el desarrollo sostenible. El vocabulario ya no es burdo como antaño, pero la intención puede ser la misma: avanzar hacia una sociedad estandarizada donde la conducta se programa, la diferencia se considera error de sistema que corregir y la conciencia cede su lugar a códigos redactados por una élite tecnocrática. No condenamos el saber ni la técnica, pues todo don bueno desciende de Dios. Lo que nos alerta es cuando la técnica se sienta en un trono sobre el hombre, cuando el dato se vuelve única medida del bien y del mal, cuando comités lejanos, sin mandato popular, dictan el pulso de la vida del planeta. Hermanos, en los años convulsos recientes, el mundo entero experimentó el peso abrumador del miedo. El miedo puede hacernos humildes, pero también puede empujarnos a entregar la libertad a manos que prometen seguridad. Agradecemos sin medida al personal sanitario y a los servidores de primera línea que se sacrificaron y a los científicos que trabajaron por el bien común. Al mismo tiempo, aprendemos a discernir para reconocer la frontera delicada entre cuidado y control, entre recomendación y coerción, entre solidaridad y manipulación. Hubo decisiones tomadas bajo tensión, directrices que cruzaron fronteras sin pasar por parlamentos, debates acallados por un aparato mediático exhausto para albergar voces disidentes. En ese vendaval, el creyente debe hacer una pregunta radical: ¿quién posee autoridad última sobre nuestra conciencia? ¿Las tablas de cifras diarias o la palabra inmutable del Eterno? A medida que los engranajes supranacionales se robustecen y que foros de élite reúnen a los poderosos para deliberar el futuro del mundo, no estamos llamados a la suspicacia por sistema, pero tampoco a la ingenuidad. La Escritura enseña que el poder requiere límites de ley y de conciencia, y que el hombre, por más brillante que sea, sigue siendo criatura, es decir, responsable ante el Creador. Cuando unos pocos se consideran albaceas del destino global, surge el riesgo de convertir al resto de la humanidad en objeto de gestión, en vez de comunidad de personas con dignidad inviolable. De ahí brota la tentación de aborrecer los cimientos antiguos, la familia y el matrimonio fiel, la ley moral que moldeó la civilización occidental desde la tradición bíblica, las comunidades de fe que se niegan a postrarse ante nuevos ídolos. No extraña que muchos programas contemporáneos
Busquen disolver esas columnas porque son justamente las que obligan al poder a rendir cuentas. La profecía antigua advirtió que la historia alcanzaría un clímax donde un orden unificado impondrá su mando, regulando compra y venta, la vida cotidiana, y exigiendo una marca para participar en la economía. Cada vez que la autoridad sueña con un control absoluto, intentará estampar un signo sobre la condición humana, sea número, sello o código de identidad. El creyente no se entrega a elucubraciones sin freno, pero vela por un principio: la libertad de conciencia. Si se nos niega el derecho a rechazar lo que atenta contra la fe, hemos entrado en la noche del alma colectiva. Si creemos que hay bienes no negociables, cuando la voz de la componenda nos llame, debemos permanecer de pie en la luz con caridad, sin temblor, con firmeza, sin violencia. Amados, existe un eje soterrado que atraviesa tecnología, economía, cultura y política. El eje del control puede nacer de la buena voluntad de proteger, pero si no se limita por una ética objetiva, muta con rapidez. Piensen en la capacidad de vigilancia de la era digital, dispositivos en el bolsillo que siguen cada paso, plataformas que recolectan conducta, historiales clínicos entrelazados, puntajes de confianza social en distintos lugares del mundo. A menudo todo se presenta como solución conveniente, pero sin ley y virtud que lo contengan. Un día podría convertirse en soga invisible alrededor del cuello de la libertad. Por eso el creyente debe ser el ciudadano más vigilante, no para oponerse a ciegas, sino para exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por la frontera sagrada entre poder público y dignidad personal. Al mismo tiempo, nuestras familias sufren la presión constante de ideologías que redefinen la identidad. No es solo disputa de foros, es lágrima real en consultorios. Es la soledad de padres y madres en medio de una tormenta de palabras. Cuando lecciones afirman que la identidad cambia al antojo y que el cuerpo es materia cruda para moldear según la voluntad, muchos corazones jóvenes caen en la confusión. No podemos ser bruscos ni indiferentes. Se nos invita a entrar con misericordia y verdad, a tomar la mano de nuestros hijos y enseñarles que la libertad auténtica no borra el orden de la creación, sino que permite vivirlo en plenitud como un don. Allí, la diferencia varón-mujer no es cadena, sino regalo que engendra vida, música del pacto conyugal, jardín donde el amor florece según la carta magna del Creador. También debemos mirar de frente nuestra propia historia y reconocer errores de comunidades religiosas, cuando la fe se mezcló con ambición y la religión se usó como herramienta de dominio. Esta humildad no busca autoflagelarnos, sino purificarnos, para no repetir tropiezos y conservar lo precioso, el Evangelio de la misericordia y la justicia. Cuando el creyente se presenta ante el Estado, ante corporaciones o ante organismos internacionales, no habla con rencor, sino con la voz de la conciencia iluminada, firme pero mansa, diciendo no a la injusticia y sí a todo lo que sirva a la vida y a la dignidad. ¿Qué hacer en este tiempo? Primero, convirtamos nuestro hogar en un pequeño santuario, donde la palabra suene cada día y la oración sea el aliento.
establezcamos una disciplina sagrada, sencilla y estable. 1. Cada día tiempo para la escritura y el coloquio con Dios. 2. Cada semana un examen y escucha mutua. 3. Cada decisión, desde elegir la escuela del hijo hasta el trato al débil, bajo la luz de la verdad. Con estos cimientos firmes, la tormenta de afuera pierde fuerza por dentro. Luego, reaprendamos el arte del discernimiento social. No se reduce a denostar o aplaudir, sino a formular las preguntas debidas. ¿De dónde viene esta idea? ¿Respeta o hiere la dignidad? ¿Protege o debilita al pobre? ¿Ensancha o restringe la libertad de conciencia? Cuando se propongan programas, pidamos a los líderes que definan límites, plazos, criterios de evaluación y mecanismos de supervisión independiente. Donde hay transparencia, el poder es controlado y la persona queda resguardada. Además, seamos una comunidad que sostiene. El manipulador prefiere individuos aislados. La verdad prefiere comunidades que aman. Cuando un joven se angustia por su identidad, la iglesia debe ser un lugar de brazos abiertos, corazón tierno e inteligencia sobria. Cuando una familia sufre por políticas o penurias económicas, la comunidad ha de ser hombro donde apoyarse y mano que levanta. Pequeños grupos pueden organizar estudio bíblico, diálogos de conciencia y formación para la ciudadanía responsable. De modo que cada uno sea sal y luz en su puesto. Junto a ello, no olvidemos, la misión profética no equivale a ruido, sino a fidelidad. Hay momentos para hablar y lo haremos con verdad y caridad. Hay momentos para callar y callaremos para escuchar a Dios. Habrá ocasiones de perder y aceptaremos como ofrenda. Habrá instantes de alzar la voz y lo haremos por amor y por la vida, no por ira. El profeta no corre tras la moda, se queda donde la verdad lo pide, aunque ese lugar esté vacío. Sobre todo, volvamos al centro del Evangelio. El centro no es una disputa interminable de escuelas, sino un acontecimiento. Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Vive para certificar que la muerte no es punto final, que la historia no es un círculo absurdo y que el mal no tiene la última palabra. En él, las heridas de la historia son ungidas con el aceite y el vino de la misericordia. En él, los extravíos de la mente se corrigen sin desprecio. En él, quienes fueron considerados de menor valor son abrazados como perlas en el corazón de Dios. Si preguntan cómo mantenerse en pie mientras duren las olas, la respuesta no está en un plan macro distante, sino en un gesto cercano, poner la mano en la mano del Señor. Díganle: Señor, te entrego mi mente, límpiala de soberbia y de temor. Te entrego mi corazón, sáname de amargura y confusión. Te entrego mis decisiones. Hazme valiente para elegir el bien, aunque cueste. Cuando uno lo hace, una lámpara se enciende. Cuando muchos lo hacen, la ciudad resplandece. Cuando la iglesia lo hace, el mundo ve el camino. Amados hermanos, vivimos un tiempo histórico
a la vez temible y maravilloso. Temible, porque nunca fueron tan agudos los instrumentos de control. Maravilloso, porque la gracia jamás ha corrido tan abundante para quienes ansían la verdad. Y, como antes, la oscuridad se autocontradecirá y caerá sobre su propio vacío. La luz crecerá, no por estruendo, sino por vidas silenciosamente fieles. Padres que perseveran en la oración por su familia, madres que siembran la fe en el corazón de los hijos, jóvenes que eligen la pureza en medio de una cultura seductora, empresarios íntegros en un mercado caótico, educadores que no venden su conciencia, servidores públicos que no olvidan su juramento. Ellos son el muro contra el plan de exterminar a la humanidad, no con armas, sino con santidad cotidiana. Por último, una invitación. Abran esta noche la Biblia como quien abre una ventana para que entre aire limpio en una sala cargada. Enciendan una vela, signo de un corazón que desea arder en medio de la noche. Tomen la mano de los suyos, pídanse perdón por las palabras que hirieron y prometan caminar juntos tras el camino de la vida. Elijan algo pequeño pero concreto. Apagar la pantalla un poco antes para dar lugar a la palabra. Dedicar un día a la semana al servicio de los pobres. O detenerse 5 minutos cada mediodía para examinarse. Esas pequeñas cosas repetidas se vuelven la revolución de la gracia. Viviendo así, las torres de la soberbia se sentirán descolocadas. Los proyectos de control toparán con corazones que ya no temen. Las ideologías se estrellarán contra personas libres. Y en la plaza del mundo moderno volverá a oírse una voz, no de orden, sino de invitación. Sígueme. Quien responde a esa voz se encuentra a sí mismo. Quien lo sigue atraviesa la sombra y entra en la aurora. Señor Jesucristo, Rey de la verdad y Pastor de nuestras almas, hoy te entregamos la mente, el corazón y la voluntad. Arranca de nosotros la soberbia y el miedo. Concédenos una conciencia recta para escoger el bien, aun cuando cueste. Fortalece a las familias. Devuelve esperanza a los jóvenes. Levanta a los débiles y concede sabiduría a quienes gobiernan. Que tu palabra sea lámpara en nuestro camino y tu espíritu fuerza en la prueba. Haznos santos en lo cotidiano, libres en la verdad y valientes en el amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. En la comunión del Espíritu Santo,